Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Motivo de este en vivo que estamos haciendo. Esta columna también va a estar colgada dentro de lo que es el canal de YouTube Multimedios L.B. Corta Tano Barcia. La verdad que hoy en día ya no sorprende nada de este gobierno. Y lo que tiene en vilo, aparte de la sociedad, ese continuo ataque a la prensa salido de manos del gobierno. Me llegaba un comunicado de FOPEA, de la asociación de la cual somos miembros, nuclea todo el periodismo de la Argentina, y en ese comunicado FOPEA advirtió que crecieron los ataques a periodistas. El 53% de estos ataques provino de la política y Milei fue quien más episodios protagonizó. El 2024 fue un año en el que el periodismo fue el punching ball del presidente y de su entorno en un trabajo estratégico y organizado. Esto lo alertó la titular de la organización, Paula Moreno Román. El informe 2024 del monitoreo marca un claro asedio a la prensa. Creció un 53%. El tema de los ataques al periodismo en relación al 2023. Esto se advirtió desde el Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Otro de los datos que encendieron las alarmas para la asociación fue respecto a los orígenes de dichos ataques. Es que de los 179 casos registrados el año pasado, un 52,5% fueron llevados a cabo por el poder político, siendo el presidente Javier Milei quien más episodios protagonizó respecto de este tema. Gracias por los mensajes que van llegando, che. La información se desprende del informe anual del Monitoreo de Libertad de Expresión, titulado El asedio al periodismo debilita la democracia, el cual fue presentado este día lunes pasado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El informe revela un alarmante aumento del 53% en los casos registrados respecto a 2023 y un 103% en comparación al 2022. Del análisis se desprenden que el presidente Javier Milei protagonizó 56 de los episodios denunciados, mayoritariamente a través de discursos estigmatizantes, agravios o insultos. Esto se sintetiza en el comunicado desde la organización. En total se contaron 179 episodios de violencia contra la prensa a lo largo del 2024, con un total de 285 víctimas y 193 agresores. Al desglosar los hechos por regiones, se halló que los 5 territorios donde más agresiones hubo fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 58,99%, con 105 casos, la provincia de Buenos Aires, 7,87%, con un 14% de los casos, Tucumán, un 5,62% con 10 casos registrados, Córdoba y Río Negro, ambas con 3,93% con 7 casos registrados. Dentro de los tipos de ataques registrados se destacaron los discursos estigmatizantes con un 45,25%, siendo que el presidente cometió el 65,43% de esos incidentes. Le siguieron los ataques a la integridad física, 25,14%, y restricciones al acceso a la información, 11,73%. También se detectaron acciones judiciales, civiles o penales, 6,7%, censura, 4,47%, otros abusos de poder estatal, 2,23%, censura interna en los medios, 1,68%, y uso abusivo de la publicidad oficial, 1,68%. En cuanto a las víctimas, por tipo de medio, contabilizaron periodistas de TV 73, periodistas de radio 47, organizaciones 30, medios digitales 25 y diarios 23. Al analizar el origen de los episodios, el 80% de los casos provienen de violencia estatal, 121 casos, y paraestatal 23.
Esto es un incremento considerable en relación al 2023, cuando esa ecuación representaba la mitad de los casos, subrayaron. Las otras fuentes fueron no estatales, 30, y de grupos al margen de la ley, 4, mientras que hubo un porcentaje cuyos autores no fueron identificados, que fueron 9 casos. Desde FOPEA, entidad que nuclea a todos los periodistas, que nos nuclea, señalaron que la violencia institucional se agrava al considerar los ataques cometidos por fuerzas de seguridad y miembros del Poder Judicial, que representan el 14,5% del total. Fernando Stanich, integrante de la Comisión del Monitoreo, señaló además que dentro de la violencia estatal o paraestatal se incluyeron acciones de youtubers y trolls. También remarcó que el 44% de los agresores recurrió a formas de violencia digital, lo que amplificó su impacto, obviamente. ¿A quién más atacan a quién más ataca Javier Milei o a quién más ataques atribuyeron desde Javier Milei para con esta gente? Protagonizó 56 episodios, 31,28%. Detrás de él se ubicó la categoría allegados al poder a personas del poder, que estuvieron detrás de 25 casos, 14%. Según se revelaba desde el informe, más de la mitad de los hechos, 51,4%, estuvo atravesado por la grieta. Esto significa que el atacante achaca maliciosamente una sospecha o acusación contra lo que considera que es la línea editorial o política del medio o periodista que la está llevando adelante. En tanto, el 44% de los casos implicó violencia digital, con su consiguiente efecto multiplicador. Sumado a esto, en 7 ataques se utilizaron además comentarios machistas y misóginos por otro lado. 6 de esos 7 casos fueron protagonizados por el presidente de la Nación Argentina, se señala en el informe. Durante la presentación en la Universidad de Palermo, la presidenta de FOPEA, Paula Moreno Román, reflexionó: el 2024 fue un año en el que el periodismo fue el punching ball del presidente y de su entorno, en un trabajo estratégico y organizado, que solo apunta a plantear miradas de extremo y deslegitimar el discurso polarizante que utilizó esta gente. Necesita ubicar el periodismo como un enemigo y en ese sentido nos preocupa o les preocupa este juego de tolerar la intolerancia. En esa línea destacó que el periodismo tiene la responsabilidad de no avivar el fuego, pero tampoco de dejarse consumir por el mismo. En sintonía con sus dichos, Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogacía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, advirtió que vivimos un ataque frontal contra la libertad de expresión y que están buscando deslegitimar a los periodistas. Al respecto, cuestionó el argumento de que el presidente ejerce su libertad de expresión. La vejación, la humillación y el insulto no están tutelados, tienden a inhibir la expresión. Es una manera de censurar indirectamente. Abro un paréntesis. ¿Ningún juez, ningún fiscal va a actuar de oficio respecto de estas situaciones? Porque mucho periodismo o muchos periodistas nos presentamos o hacemos a viva voz denuncias de los ataques que sufrimos con capturas de pantallas y tantas otras cosas más. Y la justicia, bien, gracias, ¿no? Por su parte, el periodista Jorge Fernández Díaz afirmó que el mileísmo está enamorado de la praxis kirchnerista en su vínculo con la prensa. Sumado a esto, criticó la connivencia de muchos colegas que no hicieron las alertas tempranas y se congracian con este gobierno. La verdad que los ataques de Javier Milei para con el periodismo rondan con la persecución al mejor estilo nazismo, ¿no? En paralelo, un estudio especificó sobre las cuestiones que están dentro del informe que llevó adelante FOPEA. La consultora Metod hizo un trabajo para esta misma FOPEA basado en más de 2.400.000 interacciones a lo largo de todo el 2024 en Facebook.
X, Instagram y TikTok, concluyó que las agresiones del poder multiplican la violencia virtual contra la prensa. Las menciones peyorativas sobre el periodismo por parte del presidente Milei y cuentas afines sumaron 240.000 en 2024, un 2000% más que en 2023. Cada ataque verbal del mandatario genera un efecto multiplicador en las redes, instalando un clima hostil, señalaban. Se identificaron claramente 4 picos de menciones asociadas con el periodismo durante el año. El primero fue el 25 de febrero, cuando Milei escribió: yo creo que hay que pedirle a algunos periodistas... No sé qué le está pasando a mi teléfono. Ahí estamos, seguimos transmitiendo en vivo, pero no sé qué le está pasando a mi teléfono, que está haciendo... Bueno, empezó a hacer cosas medias raras mientras estoy dando el informe este de FOPEA. Es una cosa, la verdad... Ay, Dios mío, mientras doy el informe, justo mientras estoy dando el informe de coartar la libertad de expresión, mi teléfono, lo deben haber visto ustedes, empezó a hacer cosas raras. ¿Qué decirles, no? Bueno, pero yo sigo adelante, ¿eh? Se identificaron claramente 4 picos de menciones asociadas con el periodismo durante el año. El primero fue el 25 de febrero, cuando Milei escribió: yo creo que hay que pedirle a algunos periodistas que dejen de ser tan mentirosos. En respuesta a una publicación de la periodista Silvia Mercado. El segundo ocurrió el 7 de agosto, cuando aludió a comunicadores y políticos como chantas delincuentes que se autodefinen como progres. El tercero... que fue un punto álgido también, fue el 28 de septiembre durante el acto de lanzamiento nacional del partido La Libertad Avanza en Parque Lezama. En ese mismo evento consideró que la prensa hay corruptos, soretes y ensobrados. Y luego también atacó a algunos periodistas y a FOPEA mediante sus redes. El último pico fue en noviembre, acusó a la prensa de violenta y habló de pseudo periodistas y de delincuentes del micrófono. La verdad, desde el momento que tener que bancar este vuelto, sinceramente, da vergüenza ajena. En la evaluación de los datos registrados, la consultora infiere que cada vez que el presidente u otros usuarios cercanos denostan a algunos periodistas o a la profesión en general, se produce un efecto multiplicador en este tema. Lo vivimos en vivo, recién. Fue muy extraño lo que pasó con mi teléfono, que empezó a titilar. Estoy transmitiendo desde mi teléfono, no estoy transmitiendo con las cámaras de piso. Fue muy extraño lo que pasó, que el teléfono empezó a titilar, se me fue la pantalla, quedó en negro, una cosa rarísima. Seguí con la transmisión adelante y la reanudé porque quería que quedara registrado este momento. No la empecé de nuevo la transmisión, no me van a correr, sinceramente no me van a correr. Y hoy el presidente de la Nación Argentina sacó una foto, publicó una foto que la verdad que dio asco. La gente no odia suficiente a los periodistas, esos son los dichos del presidente Javier Milei. Yo me pregunto cómo llegó Javier Milei, ¿no? Javier Milei llegó gracias al periodismo connivente con él, que hoy en día le siguen haciendo el caldo gordo. Y me pregunto qué hubiera sido de él si no hubiera sido panelista en programas de televisión berretas, ¿no? Lo dejo a su criterio, piénsenlo.